Embargo, a causa de la pandemia que asola actualmente al mundo y que tiene a gran parte de la humanidad en su casa, el Papa hace este esfuerzo extraordinario de compartir con todos la misa que él celebra de modo privado. Recordemos que en la oración del Ángelus de ayer domingo quinto de Cuaresma, el Papa Francisco se ha sumado al llamado que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidiendo el cese inmediato del fuego y los conflictos armados que hay en el mundo, con el fin de establecer corredores humanitarios para llevar la ayuda necesaria a todas aquellas personas que ya están afectadas por el coronavirus o que potencialmente lo están. Asimismo, ha pedido una atención especial por todas las personas que están en cárceles, donde, como ha dicho el propio Santo Padre, si llega el virus, podría ocurrir una verdadera tragedia. Así, compasivamente, el Papa Francisco se une a todos aquellos que sufren en estos días a raíz de este virus que se ha expandido y que, como hemos dicho en distintas ocasiones, la mejor forma de combatirlo es a través de evitar el contagio. Por eso nos cuidamos unos a otros, pero también cuidamos nuestra salud espiritual. Y por eso queremos alimentarnos con el pan de la palabra y con el pan eucarístico, al menos espiritualmente, y nos unimos en oración con toda la Iglesia al celebrar esta Eucaristía en el lunes de la quinta semana de Cuaresma, preparándonos ya casi para entrar en la Santa Semana a celebrar el misterio pascual, aquel misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por todos y que nos ha alcanzado la salvación. Ese sacrificio de la cruz que de modo sacramental se hace presente en esta Eucaristía, en la cual el Señor se entrega a nosotros una vez más para darse como alimento a nosotros, para que tengamos vida y vida en abundancia. Hoy rezamos por tantas personas que no logra reaccionar, que están asustados ante esta pandemia. Que el Señor les ayude a levantarse y a reaccionar por el bien de toda la sociedad, de toda la comunidad. Ten piedad de mí, Señor, porque mis enemigos me asedian y combaten contra mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu.
Fratelli, per celebrare Hermanos, degnamente para celebrar i santi dignamente misteri, estos sagrados riconosciamo i misterios, nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a Tú condannare, que no has venido a ma a condenar, perdonare, sino a perdonar, abbi pietà di Señor, noi. ten piedad. Cristo, che fai festa Tú que per has ogni dicho que hay gran peccatore, fiesta por un pecador que se abbi pietà arrepiente, di noi. Cristo, ten piedad. Signore, che Tú perdoni que molto a chi perdonas molto mucho ama, a quien mucho ama, abbi pietà di Señor, ten piedad. Dio onnipotente, Dios abbi Todopoderoso, misericordia di tenga noi, misericordia de nosotros, perdoni i nostri perdone peccati nuestros e ci pecados conduca alla y nos vita lleve eterna. a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, che con il dono del tuo nome ci riempi di Señor ogni Dios benedizione, nuestro, cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una vida nueva y prepararnos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Daniele. Del libro del profeta Daniel. In quei giorni la moltitudine condannò Susanna a morte. En aquel tiempo la multitud Allora Susanna condenó ad alta voce a Susana esclamò: a muerte. Dio eterno, Y Susana che exclamó: conosci i segreti, Dios eterno, che conosci que le conoces cose prima los che secretos, accadano. Tu lo conoces sai las che hanno cosas que deposto un suceden. falso Tú contro sabes me. que ellos han levantado contra mí un Io falso muoio testimonio. innocente di quanto essi Yo voy a iniquamente morir hanno sin haber tramato hecho contro nada di me. de todo lo que su malicia ha E il tramado contra mí. Signore ascoltò la sua voce. El Señor escuchó su voz. Mentre Susanna era condotta a morte, Cuando la il llevaban a la Signore muerte, suscitò il Santo Santo Spirito Espíritu de un joven llamado Daniel, il quale si mise a que se puso a gridare: gritar: Io sono innocente Yo del soy sangue di lei. inocente de la sangre de esta mujer. Tutti si voltarono verso di lui dicendo: Todos se volvieron hacia él Che y le cosa vuoi preguntaron: dire con queste ¿Qué tue has querido parole? decir con esto? Allora Daniele, stando in mezzo a loro, De disse: pie, en medio de la Siete così asamblea, él stolti, o figli respondió: di Israele? ¿Son ustedes tan necios, Avete condannata a israelitas? morte una figlia di Sin Israele, averiguar y sin senza tener indagare evidencia, né appurare ustedes la han verità. condenado a una hija de Israel. Tornate al tribunale, Vuelvan al poiché lugar del costoro juicio, hanno deposto porque il estos falso hombres contro di han me. levantado un falso testimonio contra Il ella. popolo tornò subito indietro. Todo el pueblo Gli se apresuró a anziani dissero a volver, Daniele: y los ancianos dijeron a Vieni, Daniel: siedi in mezzo a noi Ven a e sentarte facci en da medio de maestro, nosotros y poiché dinos Dio qué ti ha piensas, concesso le ya que prerogative Dios te ha dado dell'anzianità. la madurez de un anciano. Daniele esclamò: Daniel les dijo: Separateli bene l'uno Sepárenlos dall'altro, bien e a io uno vi del otro, giudicherò. y yo los interrogaré. Separati che furono, Cuando Daniele estuvieron disse al separados, primo: Daniel llamó a uno de O ellos uomo y le dijo: invecchiato nel male, Hombre ecco, envejecido en i el mal, peccati commessi in ahora han passato llegado al colmo los vengono alla luce. pecados que Quando cometías davi sentenze anteriormente, ingiuste, cuando dabas opprimendo gli sentencias innocenti injustas, e assolvendo condenando a los i inocentes malvagi, y absolvías a los mentre il culpables, Signore a pesar de que el ha Señor detto: había non dicho: ucciderai il giusto e gli innocenti. No harás morir al Ora inocente y al dunque, justo. se tu hai visto Si es verdad costei, que tú la di viste, sotto quale dinos albero bajo qué li hai árbol visti los has stare visto insieme. juntos. Rispose: Él sotto il respondió: lentisco. Bajo una Disse acacia. Daniele: in Daniel le verità, dijo la tua entonces: menzogna ti Has ricadrà sulla mentido testa. a costa de tu cabeza. Già l'angelo di Dio ha ricevuto da El Dio ángel la de Dios ya ha sentenza recibido e ti de él tu spargerà in sentencia due. y viene a partirte por el medio. Allontanato questi, fece Después venire que lo hizo l'altro e gli salir, disse: mandó venir al otro y le Stirpe di dijo: Canaan, Raza de e non di Canaán Giuda, y no de la Judá, bellezza ti ha sedotto, la la belleza te ha passione ti ha descarriado, pervertito il cuore. el deseo ha Così pervertido tu facevate con le corazón. donne di Israele, Así ed obraban esse per ustedes paura con las si univano a hijas de voi. Israel, y el miedo Ma una hacía que figlia di ellas Giuda se non les ha potuto entregaran, sopportare la pero una vostra hija de iniquità. Judá no ha podido Dimmi soportar la dunque, iniquidad sotto de quale ustedes. albero li hai visti Dime ahora, insieme ¿bajo qué árbol insieme? los sorprendiste juntos? Rispose: Él respondió: Sotto il leccio.
bajo un disse ciprés. Daniele. Daniel le dijo entonces: Anche la tua tú mente también has orientalizzata mentido a sulla costa de tu cabeza. sulla testa. El ángel de Dios te Ecco, espera l'angelo di con Dio la ti espada aspetta con la spada in mano en la mano per tagliarti in para due e partirte por così el medio. farti morire. Así acabará con ustedes. Allora tutta l'assemblea Entonces proruppe in toda grido la di asamblea gioia clamó e en alta benedisse voz, Dio, bendiciendo che a Dios, salva que coloro salva a los sperano que in esperan Lui. en Él. Poi, Luego insorgendo contro i due anziani, todos se ai levantaron quali contra los dos Daniele ancianos, aveva a los fatto que Daniel confessare con la por loro su propia boca había di aver convencido proposto il de falso falso, testimonio, fece loro subire la y se medesima les pena aplicó che la avevano misma tramato pena que contro il ellos habían prossimo, querido e infligir a su applicando la prójimo. legge di Mosè Para li cumplir la fecero ley de morire. Moisés, se los condenó a In quel muerte, giorno fu salvato y ese día sangue se innocente. salvó la vida de un Parola inocente. di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Con Señor. te, Signore, non temo alcun male. Contigo, Señor, no temo ningún Il mal. Signore è il mio pastore, El Señor non es mi manco di pastor. nulla. Nada me puede Su faltar. pascoli erbosi Él mi me fa hace descansar en verdes ad praderas, acque tranquille me mi conduce a conduce, las aguas tranquilas rinfranca y l'anima repara mia. mis fuerzas. Contigo, Señor, no temo ningún Mi mal. guida per il giusto Me guía cammino por el a recto motivo del sendero suo nome. por amor de su nombre. Anche se vado per Aunque una cruce valle por oscuras oscura, quebradas, non temo alcun no temeré male, ningún mal, perché tu sei con porque me. tú estás Il tuo conmigo. bastone e Tu il tuo vara y tu bastón rincastro me mi danno infunden sicurezza. confianza. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Davanti a me tu prepari una Tú preparas mensa ante mí sotto una gli occhi mesa dei miei frente a mis nemici. enemigos. Ungi di olio il Unges mio con óleo mi capo, il cabeza mio calice y mi trabocca. copa rebosa. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Sì, bontà e fedeltà Tu mi bondad y tu saranno gracia me compagne acompañan tutti i a lo giorni della largo de mia mi vita. vida, Abiterò y ancora nella habitaré casa en la del casa del Signore Señor per lunghi por giorni. muy largo tiempo. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Io non godo della morte del malvagio, dice il Yo no me Signore, gozo en la muerte ma del che si malvado, converta dice el dalla Señor, sua malvagità sino en que se convierta de viva. su maldad y viva. Il Signore sia con El voi. Señor esté con ustedes y con tu Dal espíritu. Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo Gesù si avviò verso il monte degli Olivi. Jesús fue al monte de Al los mattino olivos. si recò di nuovo nel Al tempio, amanecer volvió al templo tutto il popolo andava y da todo el pueblo acudía a ed él. egli sedette e Entonces si se mise a sentó insegnare loro. y comenzó a enseñarles. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una Entonces donna, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, Questa dijeron a donna è Jesús: stata sorpresa in Maestro, flagrante esta adulterio. mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés Ci ha en la ley comandato di nos lapidarla, ordenó apedrear donne a come esta questa. clase de mujer. Tu che ne dici? ¿Y tú qué dices? Dicevano questo Decían per esto metterlo alla prova para ponerlo a e prueba, per avere motivo di accusarlo. a fin de poder acusarlo. Ma Gesù si chinò Pero Jesús, e si mise a inclinándose, scrivere col dito per terra. comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Tuttavia, poiché insistevano Como per insistían, interrogarlo, si alzò se enderezó e disse loro: y les dijo: Chi di voi è senza Aquel de peccato, ustedes que no tenga getti per pecado, primo la pietra que arroje la contro primera lei. piedra. E chinatosi di E nuovo, inclinándose scriveva nuevamente, per terra. siguió escribiendo en el suelo. Quelli, udito ciò, se Al ne oír andarono estas uno palabras, todos se retiraron cominciando uno dai tras più otro, anziani. comenzando por los más Lo ancianos. lasciarono solo. E la Jesús donna quedó era là solo in mezzo. con la mujer que permanecía allí, Allora Gesù e si incorporándose, alzò e le disse: Jesús le dijo: Donna, dove Mujer, sono? ¿dónde están tus Nessuno acusadores? ti ha condannata?
¿nadie te ha Ed ella condenado? rispose, Ella le nessuno, respondió, Signore. nadie, Señor. E Gesù disse, Y Jesús le dijo, neanch'io ti condanno. yo tampoco te condeno. Va, Vete, ed ora in poi y de ahora en non peccare adelante più. no peques más. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nel Salmo responsoriale En el Salmo responsorial abbiamo pregato: hemos rezado, il Signore è il mio pastore, el Señor es mi non pastor, manco di nulla. nada me habrá de faltar. Su pascoli erbosi mi fa riposare, Él me hace descansar en tranquille verdes mi praderas, me conduce a las aguas rinfranca tranquilas l'anima mia. y repara mis fuerzas. Mi guida per il giusto Me cammino guía a por el motivo del recto suo nome. sendero por amor de su nombre. Anche se vado per una valle oscura, Aunque cruce por non oscuras temo alcun quebradas, male. no temeré ningún mal, Tu sei con me, porque tú il estás tuo conmigo. bastone e il Tu tuo vara scastro y tu mi bastón danno sicurezza. me infunden confianza. Questa è l'esperienza Esta es la experiencia che hanno avuto queste due donne, que han tenido estas dos mujeres, la cui storia abbiamo cuya historia letto nelle due letture. hemos leído en las dos lecturas. Una donna innocente, Una mujer inocente, accusata falsamente, acusada falsamente, calunniata, calumniada, e una donna peccatrice. y una mujer pecadora. Ambedue Ambas condanate a morte. condenadas a muerte. La innocente e la peccatrice. La inocente y la Qualche pecadora. padre della Chiesa Algún padre vedeva in de la queste donne una figura della iglesia Chiesa veía en estas mujeres una figura de la iglesia, santa, santa, ma con figli peccatori. pero con hijos pecadores. Dicevano in una bella espressione latina, Decían en una bella la Chiesa è expresión la latina, casta meretrix, la iglesia es la casta la meretrix, santa con figli peccatori. la santa con hijos pecadores. Ambedue le donne Ambas mujeres erano disperate, estaban desesperadas, umanamente disperate, humanamente desesperadas, ma Susana si fida di Dio. pero Susana se confía en Dios. Ci sono anche due gruppi Hay también dos grupos di persone, de personas, di uomini, de hombres, ambedue addetti nel servizio della Chiesa, ambos muy cercanos al servicio de la iglesia, giudici los jueces e maestri della legge. y los maestros de la ley. Non erano ecclesiastici, No eran ma erano nel eclesiásticos, servizio della Chiesa, pero estaban al servicio de la iglesia, nel tribunale e nell'insegnamento della legge. en el tribunal y en la enseñanza de la ley. Diversi. Diversos. I primi, Los primeros, quelli che accusavano Susanna, aquellos que acusaban a Susana, corruptos, giudice corrotto, jueces figura corruptos, una figura emblematica nella storia. emblemática en la Nel historia. Vangelo Gesù También riprende en el Evangelio la parabola della Jesús toma vedova insistente, il esa giudice corrotto, parábola de la viuda no insistente credeva in para Dio, hablar se ne del importava juez niente degli altri. corrupto que no se preocupaba de los demás, I corrotti, los corruptos. i dottori della legge non erano corrotti, Los doctores de la ley no eran corruptos, ma ipocriti. pero eran hipócritas. Queste donne, una è caduta nelle Estas mani mujeres, una degli ipocriti, cayó en las manos de los hipócritas y la otra en manos de los corruptos. non c'era uscita.
No había salida. Anche se vado per una valle oscura, Aunque camine por temo alcun male. una quebrada oscura, no temo ningún mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Ambas mujeres estaban en una quebrada oscura, estaban en una quebrada oscura hacia la muerte. La primera explícitamente confía en Dios y el Señor interviene. La seconda, poveretta, La segunda, pobre, sa che è colpevole, sabe que es culpable vergognata davanti a tutto il y está popolo. avergonzada delante de todo el pueblo que estaba presente In ambedue situazioni. en ambas situaciones. Non lo dice il Vangelo, ma sicuramente El Evangelio no lo dice, pero seguramente dentro, chiedeva oraba en su interior, pedía en su interior. cosa fa il Signore ¿Qué hace el Señor con questa gente? con estas personas? A la donna innocente la salva, A la mujer inocente la fa salva, giustizia. hace justicia. A la donna peccatrice A la mujer pecadora perdona. la perdona. Ai giudici corrotti A los jueces corruptos los condena. agli ipocriti A los hipócritas li aiuta los ayuda a convertirse. e davanti al popolo dice sì, davvero, Y delante del pueblo primo di voi che non ha les dice, sí, el primero de ustedes que no tenga pecado, pietra, que tire la primera piedra. e uno per uno sono andati. Y uno por uno se fueron. A qualche ironia Hay un poco de ironía. l'Apostolo Giovanni qui. El apóstol Juan, Quelli udito aquí, ciò, se ne andarono uno aquellos, per uno, cuando escucharon eso, se fueron uno tras otro, comenzando por el más anciano. gli lascia un po' di tempo per pentirsi. Les deja un poco de tiempo para arrepentirse. Ai corrotti A los non corruptos no los perdona, perdona, semplicemente perché simplemente il porque corrotto è incapace di el chiedere corrupto perdono, es incapaz de pedir è andato perdón, oltre. ha ido más allá. Si è stancato, no, non si è stancato, non è capace. La corruzione No, gli ha se ha tolto cansado, no quella se ha cansado, no es capaz. capacità che tutti abbiamo La di corrupción vergognarci, incluso di quita aquella chiedere capacidad perdono. de Il corrotto è sicuro, va avergonzarse, avanti, pedir perdón. distrugge, No, el corrupto va sfrutta la adelante, gente, come questa destruye, donna, tutto va avanti. explota a la gente como a esta mujer. Él va adelante, Si è messo al posto di Dio. se ha puesto en el lugar de Dios. E alle donne il Signore A las mujeres el Señor risponde. les responde. A Susana A la Susana libera di questi corrotti, la libera de los la fa corruptos andare avanti, y la deja ir e adelante. all'altra Y a la otra, neanche io ti condanno. tampoco yo te Va, condeno. ed ora in più non peccare più. Vete y de ahora en adelante no peques más. La deja andar. E questo davanti al popolo. Y esto delante del Nel pueblo. primo caso il popolo loda En el il primer Signore. caso, el pueblo Nel alaba al secondo Señor. caso, il popolo En el impara. segundo caso, el pueblo Impara aprende. com'è la Aprende misericordia di Dio. cómo es la misericordia de Dios. Ognuno di noi Cada ha le uno de proprie nosotros storie. tiene su propia historia. Ognuno di noi Cada uno ha i de propri nosotros peccati. tiene sus propios pecados. Se non se le ricorda, ma pensi un po', Y si no los recuerda, piense un poco. li troverai. Los encontrarás. Ringrazia a Dio se le trovi, perché se no Dale li trovi gracias a sei Dios que los corrotto. encuentras, porque si no los encuentras eres un Ognuno di corrupto. noi ha i propri peccati. Cada uno de nosotros tiene sus propios pecados. Guardiamo il Signore che fa Miremos giustizia, al Señor que hace justicia, ma che è tanto pero misericordioso. que es tan misericordioso. Non vergogniamoci No nos avergoncemos di essere nella Chiesa, de estar en la iglesia. vergogniamoci di essere peccatori. Avergoncémonos de ser Siamo pecadores. tutti. Ringraziamo Dio Demos di non gracias a essere Dios corrotti, de no ser di corruptos, essere peccatori. de ser pecadores.
E ognuno di noi, Y cada uno de nosotros, guardando come Gesù mirando cómo questi Jesús casi, actúa en este caso, si fidi della tenga misericordia. confianza de la misericordia de Dios E preghi y con ore fiducia nella con misericordia di confianza Dio, en la misericordia de Dios por el perdón, perché Dio porque mi Dios guida por il giusto me cammino guía a por el motivo del suo justo nome. camino por amor de su Anche se nombre. vado per una valle oscura, la Aunque valle del cruce peccato, por quebradas non temo oscuras, alcun male, la perché quebrada tu del sei pecado, con me. no temeré ningún mal porque Il tú tuo estás bastone conmigo. e il tuo vincastro Tu vara mi y tu danno bastón sicurezza. me infunden confianza. Y ese Dios misericordioso del que nos ha hablado el Papa en su homilía, ahora se hace presente con su cuerpo y con su sangre en medio de la Iglesia a través de la Santa Eucaristía. Acompañamos con nuestra oración la presentación de los dones del pan y el vino. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, concede a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con el ayuno cuaresmal, tú vences nuestras pasiones y elevas el espíritu, infundes la fuerza y das el premio por Cristo, Señor nuestro. Por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. A su canto, concédenos, Señor, que se unan nuestras humildes voces en el himno de gloria. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenius sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero de la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida pane della vita, y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. di noi tutti abbi misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. obbedienti alla parola del Salvador. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires a nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien ahora un signo de paz. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre ha comulgado con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos unimos a Él en comunión espiritual, pidiéndole a nuestro Señor que venga a inhabitarnos espiritualmente, que venga a nuestros corazones. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore, l'ineffabile Eucaristia. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, oh mio Gesù, che io vengo da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Così sia. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Así sea. Con esta perturbación en el corazón fue al sepulcro, agradece al Padre que siempre le escucha, hace abrir la tumba y grita en voz alta, Lázaro, ven afuera. Y Lázaro salió con los pies y las manos
atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Aquí tocamos con la mano que Dios es vida y dona vida, pero asume el drama de la muerte. Jesús habría podido evitar la muerte de su amigo Lázaro, pero ha querido hacer suyo nuestro dolor por la muerte de nuestros seres queridos. Y sobre todo, ha querido mostrar el dominio de Dios sobre la muerte. En este pasaje del Evangelio vemos que la fe del hombre y la omnipotencia del amor de Dios se buscan y finalmente se encuentran. Es como un doble camino, la fe del hombre y la omnipotencia del amor de Dios que al final se encuentran. Lo vemos en el grito de Marta y María y todos nosotros con ellas. Si hubieras estado aquí, y la respuesta de Dios no es un discurso. La respuesta de Dios al problema de la muerte es Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Tengan fe. En medio de llanto sigan teniendo fe, aunque la muerte parezca haber ganado. Quiten la piedra de su corazón. Dejen que la palabra de Dios devuelva la vida donde hay muerte. También hoy Jesús nos repite, quiten la piedra. Dios no nos ha creado para la tumba, nos ha creado para la vida, hermosa, buena, gozosa. Pero la muerte ha entrado en el mundo por envidia del diablo, dice el libro de la sabiduría, y Jesucristo ha venido a liberarnos de sus ataduras. Por lo tanto, estamos llamados a quitar las piedras de todo lo que sabe a muerte. Por ejemplo, la hipocresía con la que vivimos la fe es muerte. La crítica destructiva a los demás es muerte. La ofensa, la calumnia es muerte. La marginación de los pobres es muerte. El Señor nos pide que quitemos estas piedras de nuestros corazones y la vida entonces florecerá a nuestro alrededor. Cristo vive y quien lo acoge y se adhiere a Él entra en contacto con la vida. Sin Cristo o fuera de Cristo, no solo no hay vida, sino que se vuelve a caer en la muerte. La resurrección de Lázaro es también un signo de la regeneración que se actúa en el creyente a través del bautismo, con la plena inserción en el misterio pascual de Cristo. Por la acción y la fuerza del Espíritu Santo, el cristiano es una persona que camina en la vida como una nueva criatura, una criatura para la vida y que va hacia la vida. Que la Virgen María nos ayude a ser compasivos como su Hijo Jesús, que ha hecho suyo nuestro dolor. Que cada uno de nosotros se acerque a los que están en la prueba, convirtiéndose para ellos en un reflejo del amor y la ternura de Dios, que libera de la muerte y hace vencer la vida. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Dini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passione meius et cruce, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux et perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc in usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, nei giorni scorsi il segretario generale delle en Nazioni los días Unite pasados el secretario general de las Naciones Unidas ha lanzado un llamamiento para un alto al fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo, recordando la actual emergencia del COVID-19 que no conoce fronteras. Un llamamiento al cese total del fuego. Me uno a cuantos han aceptado este llamamiento e invito a todos que le den seguimiento, deteniendo toda forma de hostilidades bélicas, fomentando la creación de corredores para la ayuda humanitaria, la apertura a la diplomacia, la atención a quienes se encuentran en situaciones de más grande vulnerabilidad. Que nuestro compromiso conjunto contra la pandemia pueda llevar a todos a reconocer nuestra necesidad de fortalecer los lazos fraternales como miembros de una única familia humana. En particular, suscite en los responsables de las naciones y en otras partes implicadas un renovado compromiso para superar las rivalidades. Los conflictos no se resuelven a través de la guerra. Es necesario superar los antagonismos y contrastes mediante el diálogo y la búsqueda constructiva de la paz. En este momento mi pensamiento va de modo especial a todas las personas que sufren la vulnerabilidad de estar obligados a estar en grupos, en cuarteles, en casas de descanso. De modo especial quisiera mencionar a las personas que están en las cárceles. Les digo ahora una nota especial de los derechos humanos que habla sobre el problema de las cárceles, que podrían convertirse en una tragedia. Pido a las autoridades que sean sensibles a este gran problema y que tomen las medidas necesarias para evitar tragedias en el futuro. A todos les deseo un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Yo lo hago por ustedes. Buen almuerzo y hasta la vista.
Con estos dos llamamientos que ha hecho el Papa Francisco, concluye la oración mariana del Ángelus de este domingo 29 de marzo, quinto domingo de Cuaresma. El Papa ha pedido especialmente que todos, autoridades, gobiernos, estados y la población en general, podamos contribuir al cese del fuego de manera global en todo el mundo y de forma inmediata en todos los rincones del mundo, recordando que la actual emergencia del coronavirus no conoce fronteras. Asimismo, el Santo Padre ha pedido a las autoridades competentes que tomen las medidas necesarias para poder afrontar este tema de la superpoblación en las cárceles. El Santo Padre ha dicho que esto podría convertirse en una tragedia, y es necesario que se eviten estas tragedias en el futuro. También ha dirigido un pensamiento especial a todas las personas que pasan necesidad y que son vulnerables ante la actual situación de emergencia sanitaria. Asimismo, comentando el Evangelio del día que nos habla de la resurrección de Lázaro, el Papa Francisco nos ha invitado a quitar las piedras que tenemos en el corazón, esas piedras que muchas veces nos impiden ver la presencia del Dios que es un Dios de la vida, y como dice el mismo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Con estas palabras el Santo Padre nos ha impartido también esta reflexión para este quinto domingo de Cuaresma, en el cual estamos invitados a mantener la fe, a que nuestra fe vaya creciendo, y esperemos que en breves momentos se pueda asomar por la ventana del Palacio Apostólico para poder dar la bendición a la ciudad como lo ha venido haciendo los domingos anteriores. Asimismo, el Papa Francisco nos invita hoy a quitar la piedra, porque Dios no nos ha creado para la tumba. Por ello, quitemos esa piedra que tenemos en el corazón, porque nos ha creado para la vida, para una vida hermosa, buena y alegre. Y a pesar de que la muerte ha entrado en el mundo por envidia del diablo, dice el Papa, citando el libro de la sabiduría, Jesucristo ha venido a liberarnos de sus ataduras, de las ataduras de la muerte. Por ello es importante, ya ha puesto algunos ejemplos de lo que es y de lo que representa la muerte en nuestras vidas. El Papa ha hablado un poco y ha dicho que la hipocresía con la que vivimos la fe es un signo de muerte. La crítica destructiva hacia los demás es otro signo de muerte. La ofensa, la calumnia, también es un signo de muerte. Incluso, ha dicho el pontífice, la marginación de los pobres es también un signo de muerte. Ante todo esto, el Papa dice que el Señor nos pide que quitemos estas piedras de nuestros corazones y la vida entonces podrá florecer nuevamente a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Cristo vive y quien lo acoge y se une a Él entra en contacto con la vida. Ya que sin Cristo o fuera de Cristo no hay vida. Al contrario, uno vuelve a caer en la muerte. Finalmente, hablando de la resurrección de Lázaro, el Santo Padre también ha dicho que este es un signo de la regeneración que se actúa en nosotros los creyentes a través del bautismo, con una plena inserción en el misterio pascual de Cristo. Por ello y por la acción del Espíritu Santo, el cristiano es una persona que camina en la vida como una nueva criatura, una criatura para la vida. Ahora el Papa Francisco imparte su bendición a todos. Invitamos a hacer el signo de la cruz para poder recibir esta bendición todos los que estamos siguiendo esta transmisión. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros y que han hecho posible que nuestra señal llegue hasta sus hogares. Especialmente agradecemos a Radio María de Venezuela. Per coloro che sono senza fissa dimora. Oremos hoy por aquellos que son los sin techo, que en este momento Dios nos pide y nos piden estar dentro de la casa. Perché
la società, gli uomini, le donne porque la sociedad, los hombres y mujeres, si accorgano di questa realtà. se den cuenta de esta realidad de los La Chiesa últimos li accolga. y que la Iglesia los acoja. Sta in attesa del Signore. Prendi forza e Espera en el coraggio. Señor y sé fuerte. Tiene saldo il Ten tuo valor cuore, y esperanza en el Señor. Nel nome del Padre, del Figlio e dello En Spirito el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. sia Amén. con voi. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que ma no a has venido a perdonare, condenar, sino a abbi pietà di perdonar, noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Il tuo aiuto, Dio onnipotente, ci renda perseveranti. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora damos paso a la liturgia de la palabra, después de haber rezado la oración colecta. Dal libro dei Numeri. In quei giorni gli israeliti si mossero dal monte Or Lectura del libro de los Números. Los israelitas partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay ni pan ni agua, y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sanado. Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Signore, ascolta la mia preghiera. Señor, escucha mi oración. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Señor, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No me ocultes tu rostro en el momento del peligro. Inclina hacia mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te invoco. Señor, escucha mi oración. Le genti temeranno il nome del Signore. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso en medio de ella, cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. Señor, escucha mi oración. Questo si scriva per la generazione futura.
que esto es escrito para el tiempo futuro, y un pueblo renovado alabe al Señor, porque Él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo, para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración. Il seme è la parola di Dio. Il seminatore è La Cristo. semilla es la palabra de Dios, Chiunque trova el lui sembrador ha la es vita Cristo, eterna. el que lo encuentra permanece para siempre. Después de haber escuchado la aclamación del Evangelio, nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù disse ai farisei: Io vado e voi mi cercherete. Jesús dijo a los fariseos: Yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. Voi non potete venire. A donde yo voy, ustedes Dicevano no loro pueden i ir. giudei. Y los judíos entonces se preguntaban: Dal momento che ¿Pensará dice, matarse para "Dove decir, vado io, a voi donde yo voy, non potete ustedes no pueden ir? venire"? E diceva loro: Voi siete di qua giù, Jesús continuó: io sono Ustedes di son de aquí abajo, Voi siete di yo questo soy de lo mondo, alto. io non Ustedes sono son di de questo este mundo, yo no soy Vi ho de detto este che mundo. morirete nei vostri Por eso peccati. les he dicho, Se ustedes infatti morirán en sus non pecados, credete che io porque sono, si no creen que yo soy, morirete nei morirán vostri en peccati. sus pecados. Gli dissero allora: Tu chi sei? Los Gesù judíos le disse loro: preguntaron: ¿Quién eres tú? Proprio ciò che Jesús io les dico. contestó: Esto es Molte cose ho precisamente da lo que dire les di estoy voi diciendo desde el e da comienzo. giudicare, De ustedes tengo ma mucho que colui che decir, mi ha mandato mucho è que juzgar, veritiero. pero aquel que me envió E le es cose veraz, che ho udito y lo da que lui aprendí de le él dico al es lo mondo. que digo al mundo. Non capirono che egli parlava loro Ellos del no Padre. comprendieron que Jesús se refería al Padre. Disse allora Después les dijo: Quando avrete innalzato Cuando il ustedes Figlio hayan dell'uomo, levantado en alto al allora Hijo del Hombre, conoscerete che io sono entonces sabrán e che que non yo faccio soy nulla da y me que no hago stesso, nada por mí mismo, ma parlo sino come il que Padre digo lo que mi el ha Padre insegnato. me enseñó. Colui che mi ha mandato è con me, El que me envió está conmigo non mi lascia y no solo, me ha dejado solo, perché faccio porque yo sempre le hago cose siempre che gli lo que sono le gradite. agrada. A queste sue parole Mientras hablaba así, molti muchos credettero in creyeron lui. en él. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 21 al 30, escuchemos al Papa Francisco. Il serpente certamente non è un animale simpatico, La serpiente seguramente no es un animal simpático, sempre è associato siempre está asociado al mal. anche nella rivelazione. Il serpente è proprio Incluso en la revelación, la serpiente es precisamente el animal que usa el diablo per indurre al peccato. para inducir al pecado. In Apocalisse lo si chiama al diavolo il serpente antico. En el Apocalipsis se llama al diablo la serpiente antigua, porque desde el inicio muerde, Distrugge, destruye, uccide. mata. Da questo non può uscire. De esto no Se puede vuoi salir. uscire come Y si quiere salir uno che propone cose como belle, queste uno sono fantasie. que propone cosas bonitas, Noi le crediamo, estas son così fantasías. pecchiamo. Y nosotros le creemos y así Questo che è pecamos. successo al popolo Y es di esto lo Israele. que ha sucedido al pueblo de Non Israel. sopportò il viaggio, No soportó el viaje, era stanco. E
il popolo disse estaba contro Dio, cansado contro Mosè. y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. La stessa musica, no? Perché ci avete fatto salire Siempre se repite la dall'Egitto? misma música. Per ¿Por farci qué morire nos in hicieron questo salir de deserto? Egipto para hacernos morir en este Perché non c'è desierto? né pane né Aquí acqua. no hay pan Siamo ni agua nauseati y estamos da questo hartos cibo de esta così comida leggero, il maná. miserable. El maná. L'immaginazione, l'abbiamo letto giorni scorsi. Si va recuerdan, lo sempre habíamos leído en los días all'Egitto, pasados, esta salida de Egipto. ma lì stavamo bene, mangiavamo bene. Ahí estábamos bien, comíamos bien. E anche sembra che il Signore non sopportò il popolo in questo momento. Parece que el Señor no Si soportó al arrabbiò. pueblo en ese momento y se enojó. L'ira di Dio, no? Si fa La ira de vedere. Dios se hace presente a veces. E allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti. Entonces el Señor envió sobre el pueblo serpientes abrasadoras E moriva. que mordía a la gente y la gente moría. Un gran numero di israeliti morì. Y un gran número de israelitas In quel momento murieron. il serpente è sempre l'immagine del male, no? En ese momento la serpiente, Il popolo siempre la vede imagen nel del mal. serpente El pueblo vio en la serpiente il peccato. el pecado. Vede nel serpente quello che ha fatto il male. Ve en la serpiente lo que ha Da hecho el Mosè mal. dice abbiamo peccato. Y van donde Moisés y le dicen, Perché abbiamo hemos parlato pecado, contro il porque Signore hemos e hablado contro di contra el te. Señor y contra ti. Supplica il Signore che allontani Intercede ante el la Señor serpente. para que aleje de nosotros esas Si serpientes. pentisce. Se arrepiente. Questa è la storia nel deserto. Esta es la historia en el desierto. Il Signore disse a Mosè, Moisés "Fatti oró un por el serpente pueblo y el Señor le dijo a mettilo Moisés, sopra un haz una serpiente y colócala sobre un mástil, en un Chiunque palo, sarà stato morso lo guarderà y todo el que haya e sido mordido al mirarla quedará sanado. A me viene da pensare, ma questa non è un'idolatria? A mí me viene de pensar de que esto no es una idolatría. C'è il serpente lì, un idolo. Está ahí la mi dà serpiente, salute. un ídolo que me da la salud. Non si capisce. No se entiende. Logicamente non si capisce. Lógicamente Perché no questa se è una entiende, profezia. porque esto es una profecía, Questo è un annuncio este es un di anuncio quello che accadrà. de lo que Che abbiamo va a venir sentito y que anche hemos come profezia escuchado vicina como profecía nel Vangelo. en el Evangelio. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, Cuando ustedes hayan allora levantado en conocerete alto che al io Hijo del sono, Hombre, entonces che non sabrán faccio nulla que yo da me soy stesso. y que no hago nada por mí mismo. Gesù innalzato Jesús sulla croce. elevado sobre la cruz. Mosè fa un serpente e l'inalza. Gesù sarà innalzato. Moisés hace una serpiente y lo eleva, y Jesús será elevado como la serpiente para dar la salvación. Ma il nocciolo della profezia è proprio che Gesù si è fatto peccato. El núcleo de la profecía es precisamente Non ha que peccato, Jesús se ha si hecho fatto pecado. No ha pecado, se ha Dice hecho San pecado. Pietro nella sua lettera, portò i nostri peccati su En di cambio, sé. dice San Pedro en su carta, llevó nuestros pecados sobre Quando sí. noi guardiamo il crocifisso, Cuando nosotros miramos el crucifijo, pensiamo, Signore, che soffre, tutto quello è bello. pensamos en el Señor que sufre y todo esto es bello, Prima di arrivare pero nos detenemos al antes de centro llegar al centro di quella verità. de esa verdad. In questo momento tu sembri il più grande peccatore. En este momento tú pareces Se que eres el fatto más grande peccato. pecador. No, se hizo pecado, Ha preso su di sé ha tomado sobre i sí nostri peccati. todos nuestros Si è pecados, annientato se fino adesso. aniquiló La fino a croce eso. È vero, è un supplizio. La C'è cruz es vendetta verdad, es un dei suplicio, dottori della legge, di la quello che non volevano venganza de Gesù. los doctores de la ley, de Questo è los que no vero. quería. Todo Ma esto la es verdad, verità pero la verdad che viene da Dio que è viene de Lui Dios è venuto al es mondo que Él
al mundo prendere i nostri para peccati tomar di sé, nuestros pecados sobre al sí, punto di farsi peccato, hasta el punto de hacerse pecado, tutto peccato. todo pecado. I nostri peccati sono lì. Nuestros pecados están ahí. Dobbiamo abituarci a guardare il crocifisso Tenemos que acostumbrarnos questa luce a che mirar è al più crucificado vera, bajo esta luz la verdadera, luce esta luz della redenzione. de la redención. In Gesù fatto peccato vediamo En la Jesús sconfitta hecho pecado, vemos totale di Cristo. la derrota total de Cristo. Non fa finta di morire, No finge non morir, fa finta di non soffrire, no finge sufrir, solo abbandonato, solo, abandonado. perché mi hai abbandonato. Padre, ¿por qué me has Un abandonado? serpente, Una serpiente. io sono alzato come un serpente, Yo soy elevado como una come serpiente, quello che è tutto peccato. como todo lo que era pecado. Non è facile capire questo e se pensiamo No es fácil entender esto. Si pensamos, no a llegaremos una conclusione, a una conclusión. soltanto contemplare, Solamente contemplar, pregare orar e ringraziare. y agradecer. Con esta invitación de ver con una nueva perspectiva a Cristo crucificado, damos paso a la liturgia eucarística, a Él que se hizo pecado, que tomó nuestros pecados sobre sí. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Signore, questa vittima di Te riconciliazione. ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que mediante tu misericordia perdones nuestras faltas y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con Illuminate i ustedes. nostri cuori. Levantemos el corazón. Diamo grazie al Signore nostro Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo il Signore, Dio dell'universo.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo per la comunione al corpo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obedienti alla parola del Salvatore, formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: che sei nel cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien ahora un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras el Papa Francisco comulga con el cuerpo y la sangre de Cristo, la liturgia hoy nos presenta la antífona a la comunión tomada del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32. Dice el Señor: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero ahora no puedo recibirte sacramentado. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Recordamos siempre esta invitación del Papa Francisco de rezar y pedir que Jesús venga espiritualmente a nuestro corazón en este tiempo en el cual las celebraciones eucarísticas comunitarias no son posibles debido a las medidas restrictivas dadas por los gobiernos, por los estados, para poder evitar la propagación del coronavirus. En este tiempo pedimos al Señor que venga a nuestros corazones. Y como el Santo Padre dijo en la homilía, miremos a ese Cristo crucificado
desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la profecía del libro de los Números que hemos escuchado en la primera lectura, en el cual Moisés, para salvar al pueblo que había sido mordido por una serpiente, hizo una serpiente de bronce, y todo el que miraba esa serpiente de bronce quedaba sanado. Y el Papa Francisco se ha preguntado, pareciera que esto fuera una idolatría, pero no es así. Eso estaba en función de este Cristo crucificado, que tomó sobre sí nuestros pecados, se hizo pecado y ahora se quedó en medio de nosotros, con la Eucaristía. Dediquemos estos momentos de oración personal, de reflexión interior, con la presencia de Cristo en el sacramento de la Eucaristía.